tocaste mi vida, pusiste tu marca en mí. Y quiero compartir con usted 3 principios que le ayudarán a recordar quién es Jesús, cómo Él lo ve a usted y lo que Jesús espera de usted. Amén. Es un mensaje corto, pero es muy importante que lo podamos entender. Primer principio. Jesús es el buen pastor. Jesús es el buen pastor. El Evangelio de Juan en el capítulo 10, verso 14 y verso 15, dice la Escritura así, está hablando Jesucristo. Y Él dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. ¿Quién es el buen pastor? Jesús. Él dice, yo soy el buen pastor. Él dice, el buen pastor da su vida ¿por quiénes? Por las ovejas. Yo le pregunto, ¿Jesús dio su vida por las ovejas? Entonces, ¿es o no es el buen pastor? Él es el buen pastor. La Biblia enseña desde el libro de Génesis que cuando el pecado entró en el mundo, la paga del pecado era la muerte. Y todos los seres humanos habían pecado. Ahora en el Nuevo Testamento llega el buen pastor, que es Jesucristo. Y Jesucristo va a una cruz. Él dice, nadie me quita mi vida, sino que yo la pongo por mis ovejas. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y Jesús toma su lugar y mi lugar. Y Isaías 53 dice que Él en aquella cruz llevó toda la paga de nuestros pecados. El buen pastor es Jesús. Él dio su vida por nosotros, por sus ovejas. Ese es el primer principio que usted y yo tenemos que entender. Amén. Dígale al que está a su lado, el buen pastor es Jesús. Segundo principio. Jesús, el buen pastor, establece otros pastores para que cuiden su rebaño. Jesús, el buen pastor, establece o constituye otros pastores para que cuiden su rebaño. Efesios capítulo 4, verso 10, dice así: el que descendió, hablando de Jesucristo, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, hablando de Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros, ¿qué dice allí? Pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué constituye Jesús pastores? Para perfeccionar a los santos para la obra de su empresa. Eso dice, para la obra de sus sueños personales. Eso dice, para la obra de ¿qué? Del ministerio. Para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, Jesús es el buen pastor. Y la Biblia dice que Jesús, siendo el buen pastor, establece y constituye pastores
para que cuiden su rebaño, para que estos pastores perfeccionen a los santos para la obra del ministerio y para que estos santos sean pastoreados para que lleguen a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Es decir, Dios Jesucristo, el buen pastor, levanta pastores para que cuiden su rebaño. ¿De quién es el rebaño? Del buen pastor. Y establece pastores. ¿Para qué? Para que los pastores cuidemos su rebaño. No es nuestro rebaño. Somos cuidadores del rebaño de Cristo. Él es el buen pastor. Nosotros los pastores los pone el Señor para que perfeccionemos al rebaño para la obra del ministerio, para que sirvan a Dios, para que lleguen a la medida y a la estatura de plenitud de Cristo, para que los guiemos. ¿Estamos todos hasta allí? Por eso Jesús dice en Hebreos 13:17, obedeced a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas. ¿Por qué velan los pastores? Por sus almas. Como quienes han de dar cuenta a Dios. Porque el Señor a sus pastores que deja cuidando su rebaño, ¿qué les va a pedir? ¿Cuentas? Porque están cuidando no el rebaño del pastor humano, están cuidando el rebaño del buen pastor. Amén. Mire esto, Jesús es el buen pastor, Él da su vida por las ovejas, Él está a la diestra del Padre y Él establece pastores para que cuiden su rebaño. Amén. Por eso es que aquellos que son llamados por Dios para ser pastores tienen una gran responsabilidad. Tienen que ser instrumentos en las manos de Dios para perfeccionar al rebaño del Señor para que le sirvan a Dios. Y tienen que perfeccionar al rebaño del Señor para que todos lleguemos a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Muy bien, primer principio, Jesús es el buen pastor. Segundo principio, el buen pastor constituye otros pastores para que cuiden su rebaño. Tercer principio, el rebaño está conformado por ovejas, no por cabritos. El rebaño está conformado por ovejas, no por cabritos. Juan capítulo 10, verso 27, Jesucristo dice lo siguiente. Él dice, mis ovejas, ¿qué dice Jesús? Mis ovejas, no dice mis cabritos. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Es decir, el rebaño del Señor está conformado por ovejitas y no por cabritos. Y ayer me quedé hasta muy tarde viendo la vida de las ovejas y recibiendo del Señor una dirección y una revelación tremenda sobre esto. Porque las ovejitas tienen ciertas características. Jesús no nos comparó como ovejitas al azar, sino que Jesús conocía a las ovejitas y nos decía, ustedes son mis ovejas, porque el deseo de Jesús es que nosotros seamos como la ovejita. Y por eso debemos conocer algunas de sus características. Amén. Número 1, las ovejas comen lo que sus pastores les dan. Es interesante, pero leía unos artículos que explicaban que la ovejita no come en cualquier lugar, solamente come
en los delicados pastos a los que su pastor le guía. El pastor lleva a las ovejas a un lugar dependiendo la temporada, dependiendo la situación. A veces le da ciertos tipos de pastos porque vendrán tiempos de helada, vendrán tiempos de caminata. El pastor sabe lo que debe dar a sus ovejas. Y las ovejitas dan y comen solamente ese pasto. No hay ovejitas que se salen de redil. Pastor, voy a volver en 3 semanas y se van a comer en tola y vuelven. No hay eso. La ovejita solo come lo que su pastor le da. Porque la ovejita sabe que su pastor está velando por su vida. Su pastor la conoce. Su pastor sabe dónde van a avanzar. Sabe si habrán tiempos de frío, tiempos de escasez. Y la ovejita come lo que su pastor le da. De forma muy interesante, las cabritas no hacen eso. Las cabritas comen donde quieren y donde pueden. Las cabritas no se dejan pastorear. Las cabritas hoy día comen de aquí, mañana comen de allá, pasado mañana si les ofrecen hamburguesa, comen hamburguesa. Ustedes son papás. Si le ofrecen, como papá usted sabe que su hijo, ¿qué necesita? Verduras, ¿verdad? Para que crezcan saludables. Pero si viene otra persona y a su hijo le dice, en vez de tu verdura te ofrezco una golosina, ¿qué elegirá el niño? Así son los cabritos. Los cabritos no quieren comer la verdura que sus pastores le dan. Los cabritos ven hamburguesa, quiero hamburguesa. Ven fricasé, quiero fricasé. Y luego vienen con un dolor de estómago. Y luego son los pastores los que tienen que estar restaurando ese organismo. Los cabritos son así. La Biblia dice que nosotros somos ovejas y no cabritos. Usted hace bien en estar atento a la palabra que Dios le da a través de sus pastores. No es un hombre el que les está hablando, no son palabras de hombre, es el buen pastor el que nos está hablando a través de un insignificante hombre, pero no es el hombre. No es que el pastor Sergito habla bien bonito, no hermano, estamos equivocados. Es más, yo hablaba bien terrible. Han notado mi zeta, todavía la tengo ahí, silbando de rato en rato. No es el pastor Sergito, es el buen pastor hablando a través del pastor Sergito. Y usted tiene que tener ese entendimiento. Cuando usted va a la iglesia, donde Dios le ha puesto, no es la persona, es el buen pastor hablando a través de la persona. Por eso dice la palabra, vendrán por causa de mi nombre. ¿Por causa de quién tenemos que reunirnos aquí? Por causa del nombre del buen pastor. No de los hombres que nos paramos adelante, sino por causa del nombre del buen pastor. Amén. Y uno tiene que ser, como dice la Biblia, como la ovejita. Usted tiene que saber que cuando viene al rebaño del Señor, el Señor no le va a dar un menú y le va a decir, a ver hijo, ¿qué quieres comer hoy día? No, nunca he visto un pastor diciendo a las ovejitas, a ver ovejitas, ¿dónde quieren comer hoy día? No existe eso. El pastor vela por la salud y el bienestar del rebaño. Y la ovejita sabia come lo que su pastor le da. Amén. Dígale al que está a su lado, ¿eres una ovejita o eres un cabrito? Pues debes saber que las ovejitas comen alimento en su casa y lo que su pastor les da, porque reconocen que su pastor está velando por sus almas. Amén. Otra característica de la ovejita. La oveja busca ayuda y se deja curar. Leía un artículo anoche que decía que una de las características peculiares de la oveja
es que la ovejita es uno de los pocos animales que se deja abrazar, se deja cargar, se deja curar, se deja entablillar sus patitas delicadas cuando se quiebra. No así las cabritas. Las cabritas se lastiman y ni se dejan mirar. Salen ahí y prefieren morir con la herida. La ovejita no. La ovejita cuando se lastima empieza a hacer sonido para que el pastor le escuche. Porque el pastor es pastor, no es adivino. Bebé que no llora, decían por ahí. Oveja que no habla, pastor que piensa que todo está bien. La ovejita hace queja. No que se queja al mundo, sino que expresa que necesita ayuda. Eso se llama humildad. Entonces el pastor la ve, va y la restaura. Mientras que las cabritas no hacen eso. Las cabritas se guardan su dolor adentro, se quedan calladitas y acaban peor, porque esas heridas se van agravando. El Señor desea que nosotros, como ovejitas, reconozcamos nuestra condición y busquemos ayuda. Una ovejita se deja curar. Una ovejita, para dejarse curar, tiene que reconocer que tiene ¿qué cosa? Una necesidad. Y cuando reconoce su necesidad es cuando el pastor, el buen pastor, usa a sus pastores y a sus siervos para sanar esas heridas. Amén. Dígale que está a su lado. ¿Usted es oveja o cabrito? El Señor nos ha llamado a ser ovejitas. Tercer principio. La oveja es humilde y se deja cuidar y disciplinar. David dijo en el Salmo 23, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Usted sabía que la vara era símbolo de autoridad y el cayado era símbolo de amor? La vara, la parte larga, y el cayado como curvo. La vara servía para que cuando el pastor andaba con las ovejitas y una ovejita se quería descarriar, el pastor lanzaba la vara. ¡Pim! Y la ovejita se daba cuenta y se volvía a meter al rebaño. La disciplinaba. Pero también la vara servía para cuando venían los lobos y los animales a quererse comer las ovejitas y el rebaño, el pastor agarraba la misma vara y con el doble de fuerza la lanzaba para herir a las bestias que trataban de comer sus ovejas. Y así es la autoridad que el Señor le da para disciplinar, para corregir, para redarguir, dice la palabra, cuando uno se quiere descarriar. Pero con esa misma autoridad para reprender las obras del enemigo cuando quiere atacar al rebaño del Señor. Amén. La vara. El cabrito, en cambio, no acepta disciplina. Ay de que un hombre le quiera lanzar una vara, se pone a querer pelear con el hombre. Hay personas que no les gusta recibir exhortación. No les gusta cuando la palabra los confronta. Eso no es ser oveja, eso es ser cabrito. En una oportunidad Jesús predicó un mensaje muy fuerte y él sabía lo que había en el corazón de la gente y miró y les dijo, ¿ustedes también se quieren ir? Si quieren irse, adelante, pueden irse. Pero él continuó con su mensaje. Como pastor, muchas veces llegan personas, pastor, ¿por qué no habla de esto? ¿Por qué no habla de aquello? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no allá? Yo he hecho un compromiso con Dios. Yo tengo que ser una buena ovejita del buen pastor para ser un buen pastor del rebaño de mi Señor. Yo tengo que ser obediente
a lo que Dios quiere darle a su pueblo, no a lo que el pueblo quiere escuchar. Yo no puedo darle al pueblo un menú para que escojan su alimento, sería un pastor irresponsable. Yo todos los días debo postrarme y decirle, Señor, ¿cuál es el menú para tu pueblo esta semana? ¿Qué es lo que tú quieres dar a tu rebaño? Y habrá gente que no le gusta lo que el pastor les da, pero es obligación del pastor dar lo que el Señor quiere dar. Por eso usted debe entender, no es el pastor que se le ocurrió un mensaje, es el buen pastor hablando a través de ese pastor a su rebaño. Amén. Dele ese aplauso al Señor. El cayado es un símbolo de ternura, de amor. ¿Para qué servía el cayado? Cuando la ovejita estaba a punto de caerse al barranco, el pastor estiraba el cayado y del cuellito la jalaba para salvarla. Cuando andaban y habían fieras alrededor, el pastor usaba ese mismo cayado para acariciar tiernamente la espalda de las ovejitas. Eso hacía que las ovejitas se sientan seguras, que su pastor estaba cerca. El cabrito no. El cabrito es independiente. Es más, el cabrito se quiere pelear contra los enemigos y acaba mal parado. Pero la ovejita se deja cuidar y se deja disciplinar. Amén. Dígale al que está a su lado, ¿usted es cabrito o es ovejita? Cuarta característica. La ovejita reconoce a su pastor. Ojo, reconoce a su pastor. No es que escoge a su pastor. No es que las ovejitas se pasean por los campos a ver cuál es el pastor, que es el mejor pastor para ser mi pastor, ¿no? A ver, iré a este rebaño un mes y si me cae bien el pastor me congrego aquí, ¿no? Iré a este otro rebaño otro mes y dependiendo qué alimento, si me da el pastor el alimento que yo quiero, entonces mi pastor. No es así. La oveja nace donde Dios la pone y aprende a reconocer la voz de ¿quién? De su pastor. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me conocen. Se ha descubierto que las ovejitas reconocen al menos 30 rostros, pero el que nunca lo confunden es la voz y el rostro de su pastor. Los pastores hacen diferentes sonidos. Este rebaño por ahí, algunos pastores hacen y las ovejitas escuchan, reconocen la voz y se empiezan a mover. Reconocen a su pastor y confían en él. El cabrito, todo lo contrario. El cabrito no reconoce a nadie. El cabrito es de los que llega a un rebaño y dice, yo asisto a este rebaño, pero ese no es mi pastor. Es un independiente. Mas la ovejita reconoce a su pastor, oye su voz, confía en su pastor, porque sabe que ese pastor está velando por su alma. Dígale al que está a su lado, ¿usted es ovejita o cabrito? Última característica. La ovejita se reproduce y da fruto constante. Ayer leí un artículo que decía que las ovejitas tienen capacidad de reproducirse a los 6 meses. Y al año están en las óptimas condiciones para su reproducción. Y me sorprendió que dice que cuando nacen las crías de la ovejita, desde el primer día de nacidos, esas crías ya empiezan a comer el pasto del pastor. Qué interesante. Con razón Jesús nos compara con ovejitas. El artículo decía que el 90% de las ovejas son muy fértiles. No hay infertilidad allí.
Pero no solo se reproducen constantemente, porque es un ciclo constante de la oveja. Está preñadita, da a luz más ovejitas, vuelve, así es un ciclo constante de multiplicación. Y lógicamente al multiplicarse, ¿qué crece? El rebaño. No es que el pastor se multiplique en ovejas, es la oveja la que se multiplica en más oveja. Pero también da fruto. ¿Cuáles son los frutos que da la oveja? Leche, mantequilla y lana. Y lo da de forma constante. De forma interesante, las cabritas son todo lo contrario. Las cabritas no se reproducen constantemente. Es más, dice que su reproducción depende de su alimentación, depende del tiempo, depende hasta creo de la luna. Una vez en cuando, ¿verdad? Y tampoco dan fruto constante. Es más, son como lampiñas, rapadas. Nada de lana. Son como que no dan el fruto constante. Ahora bien, el Señor nos compara como ovejitas. Y las ovejitas deben reproducirse. ¿En qué? En más ovejitas. Las cabritas no se reproducen. ¿Qué es usted? ¿Es una ovejita o es una cabrita? La ovejita da frutos. Y son visibles, son constantes. Pregúntele a que está a su lado, ¿usted qué es? ¿Es un cabrito o es una ovejita? Ahora sí, vamos a lo serio. Mateo capítulo 25, verso 31. Abran sus Biblias en Mateo capítulo 25, verso 31. Vamos a leer hasta el verso 34 y luego leeremos el verso 41. Está también allí en la pantalla. Dice así, atentos, está hablando Jesús. Y el buen pastor dice así, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, a las ovejas, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¡Qué bendición! Verso 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, a los cabritos, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Dígale que está a su lado, ¿usted es una oveja o es un cabrito? Decida rápido, hermano, porque el Señor viene pronto. Hemos sido llamados a ser ovejas, no cabritos. Amén. Hoy hemos visto que Jesús es el buen pastor. Él es el que ha dado su vida por las ovejas. Hemos visto que ese buen pastor constituye pastores, que son sus siervos, para que cuiden su rebaño, para que estos pastores perfeccionen a su rebaño, para que sirvan en la obra del ministerio y para que lleguen a la imagen y a la plenitud, a la estatura de la plenitud de Cristo. Y también hemos visto que ese rebaño está constituido por ovejitas.
Y las ovejitas comen lo que su pastor les da, buscan ayuda y se dejan curar, son humildes, se dejan cuidar y disciplinar, reconocen a su pastor y confían en él, y se multiplican en más ovejas y dan fruto constante. Y finalmente vimos que lo contrario de la oveja, ¿qué es? El cabrito. Los dos tienen un destino, pero uno decide qué va a hacer en la vida, una oveja o un cabrito. Quiero que me acompañe el ministerio de alabanza. Voy a hacerles una pregunta, inspirado en un testimonio que vimos el otro día con los líderes. ¿Quién es el buen pastor? Dígalo conmigo. ¿Quién es el buen pastor? Muy bien. El buen pastor, ¿a quiénes pone al cuidado de sus rebaños? A pastores, muy bien. No sea tímido. ¿Quiénes conforman los rebaños del Señor? Muy bien. ¿Yo qué soy para ustedes? ¿Soy una oveja o soy un pastor? Ok. Y si yo soy el pastor, ¿ustedes quiénes son? Muy bien. ¿Y quiénes deben comer lo que el pastor le da? ¿El pastor o las ovejas? Muy bien. ¿Y quiénes deben buscar ayuda y dejarse curar? ¿El pastor o las ovejas? ¿Y quiénes deben ser humildes y dejarse cuidar y disciplinar? ¿El pastor o las ovejas? ¿Quiénes deben reconocer a su pastor y confiar en él? ¿El pastor o las ovejas? ¿Quiénes deben multiplicarse en más ovejas y dar fruto abundante? ¿El pastor o las ovejas? Ok. ¿Y yo qué soy? ¿Y ustedes qué son? Entonces comiencen a comportarse como ovejas. Coman lo que su pastor les da, déjense ministrar, déjense cuidar, déjense disciplinar, reconozcan, confíen en sus pastores y comiencen a trabajar y a multiplicarse para llegar a todas las naciones. Y yo los voy a guiar. Amén. Dele ese aplauso al Señor.